Señor cronista del municipio de Jalapa, bienvenido sea a este inicio de programa que no fue el más elegante, pero fue involuntario. No, querida Rebe, muchísimas gracias por la cortesía de tu invitación y desde luego un saludo al auditorio que te sigue, que te seguimos, Gracias. porque yo también soy de los que te escucho y me da mucho gusto estar con ustedes y lo agradezco. Fíjate que yo me siento muy contenta porque, bueno, el propósito del programa, y lo saben nuestros seguidores, nuestros amigos, es tocar y hablar y acercar a la gente con temas que son de su interés, de su inquietud. ¿Qué hace un notario? ¿Para qué sirve el testamento? No nos gusta tomar posiciones de carácter político, no es nuestro tema es ciudadano, y como ciudadano todo aquello que nos acerque con la comunidad nos parece pues muy atractivo. Hoy, el día de hoy es especialmente atractivo porque estás con nosotros, gracias. El tema de la crónica, amigas, amigos, muchos lo entienden, otros no lo tienen tan claro, es la memoria histórica y la que construye aquí nuestro amigo el maestro Vicente Espino Jara. Y yo quiero darle el uso de la voz, como dicen muy formalmente, para que nos platique bonito, fácil, directo como es él, conocedor como es él y afectuoso con la gente y con nuestra tierra, que eso es lo más importante. Adelante, Vicente. Rebe, bueno, fíjate que yo estoy muy convencido que la tarea que hacemos los cronistas en cualquier parte de México y de Veracruz particularmente, es un compromiso que va más allá de las instituciones, es un compromiso ciudadano, es un compromiso personal, porque tenemos que trabajar arduamente en dejar testimonio y en rescatar aquellas evidencias, aquellos recuerdos tan importantes que dan un aspecto fundamental, la identidad, el orgullo, el sentirnos parte de algo, el sentirnos parte de la ciudad, pero sobre todo en la ciudad contemporánea, el saber de dónde venimos, por qué actuamos así, por qué tenemos una ciudad con esas características desde lo topográfico hasta su movilidad urbana, hasta estos desarrollos, estos crecimientos, por qué no poblamos hacia el norte y poblamos hacia el sur. Es decir, hay una serie de razones que nos dan conocimiento del terruño en el que estamos, pero sobre todo, insisto, que nos podamos sentir orgullosos de ser jalapeños y aquellos que no lo son de nacimiento, todavía más orgullosos porque decidieron venir a vivir a esta ciudad, a este municipio, y aquí han construido sus vidas, sus futuros, y han enriquecido la cultura de Jalapa. Eso que dices es total verdad. A mí me gusta otra cosa importante sobre lo que tú haces, que es sentido de pertenencia. En las comunidades cada día mayores, en donde los de la revolución no conocen a los que viven pegados a Coatepec o yendo hacia Veracruz, la posibilidad de articular a los distintos segmentos de la población, desde lo socioeconómico hasta lo educativo, creo que es muy importante porque hay realidades que todos tenemos que asumir y esa es la tarea que tú llevas a cabo. Fíjate que por fortuna la administración municipal que en este momento tiene clara esa visión y además es una propuesta que surge del mismo Cabildo, cómo tenemos que hacer un trabajo colaborativo con los centros de integración que tiene el propio ayuntamiento para que el jalapeño habita en una municipalidad. Y esa municipalidad está compuesta por más de 500 colonias populares, por 5 congregaciones, que todas y cada una de ellas tiene su propia historia, sus propios elementos de cohesión, pero que juntos, de manera colectiva, formamos la ciudadanía jalapeña. Entonces, a mí sí me preocupa mucho que cuando tengo la oportunidad de estar en alguna de las colonias, como que nuestros conciudadanos de aquella zona no se sienten integrados a la ciudad y seguramente se debe a prácticas de vida que sí podemos resolver, sobre todo que sí las podemos cambiar en la medida en la que podamos generar una inercia de integración cultural dinámica, porque Jalapa no nada más es el centro histórico que es rico y es bello,
Jalapa es más. Y además lo más importante que tiene cualquier ciudad, pero Jalapa lo tiene, son las personas que lo habitan. La juventud que le impone todos los días a Jalapa, de verdad, fuerza, color, vida, emoción. Eso es importante en una ciudad como nuestra capital. Dime una cosa, porque muchos lo desconocemos con precisión. ¿Qué población aproximadamente tiene la cabecera municipal, ¿no? Bueno, el municipio oscila aproximadamente sobre 600,000 habitantes, lo que es la cabecera municipal, pero se toma en cuenta que como es la cabecera de una zona metropolitana, entonces en el transcurso del día se mueven las poblaciones periféricas y cercanas, que es Coatepec, Emiliano Zapata, Naulinco, Jilotepec, todos estos municipios que están conurbados a Jalapa, y que esa movilidad tanto escolar, laboral, educativa, llega a tenerse en el transcurso de un día aproximadamente 1 millón de habitantes en movilidad. Y bueno, bromeamos, pero dices todos con coche o casi todos con coche, porque no podemos transitar libremente por las vías, ¿no? Fíjate que pues es que el futuro nos llegó como capital, porque yo advierto que toda esta centro histórico serpenteado de calles pequeñas, poco aptas para modificarlas, y que además tienen su propio encanto, su belleza, tendría que ser una zona peatonal, que tendría que resolverse la cuestión del automóvil necesario, obligado para trasladarse. Creo que sale más caro el colectivo, pero bueno, que pudiera ser peatonal por lo menos una primera parte del centro, ¿no? Bueno, se ha intentado en varias ocasiones. ¿Quién se ha opuesto? Lo cierto es que la propia estructura de la ciudad no es fácil. Recordemos que nuestro Jalapa tiene su origen en la presencia española, en irle dando forma a aquella población dispersa originaria, pero sobre una elevación montañosa. Estamos sobre el Macuiltepec, y recordemos que la palabra Macuiltepec, de un origen náhuatl, es un vocablo que refiere a una elevación montañosa o a 5 elevaciones montañosas. 5 cerros, ¿no? Y entonces, bueno, nos preguntan a veces, ¿y dónde? Si yo nada más veo uno, ¿dónde están los otros 4? Pues estamos encima de los otros 4, justamente, estamos sobre de ellos, y esa conformación, como le llaman los arquitectos, de plato quebrado, bueno, ha sido difícil poder desarrollar el crecimiento, armonizar el crecimiento contemporáneo con una antigua ciudad. Por eso se han dado los centros de desarrollo, de crecimiento en las zonas bajas, que son más planicies y que permiten, bueno, una mejor urbanización, y sobre todo que lleguen los servicios con la eficiencia y la calidad que demandamos como ciudadanos. Creo que la parte más significativa que tiene nuestra ciudad es esa riqueza histórica de su formación, de su tradición, de la leyenda de sus barrios, de sus colonias, de sus callejones, pero que al margen de ello lo que hace falta también es una disciplina ciudadana, y creo que en ese sentido el público estará de acuerdo conmigo. Necesitamos también nosotros, quienes habitamos la capital, mejorar y cambiar actitudes, ser más ordenados, ser cuidadosos, conocer la ciudad, y no está de más recordar que hay un viejo refrán que dice que quien no conoce lo que tiene difícilmente lo valora, y esa es la tarea que tenemos como cronistas, contagiar a los demás de los valores que esta ciudad representa en la cultura mexicana. La historia del país está matizada de muchos momentos importantes, pero participa en muchos de ellos, claro. Jalapeños paso participan, obligado, ¿no? Paso obligado, personajes, acuerdos. Jalapeños ilustres. Entonces, no es una ocurrencia, es una descripción. Tuvimos 4 presidentes de la República en el siglo XIX de origen jalapeño. Es decir, estamos hablando de que hay una historia que nos es común, aunque vivamos en los límites del municipio de Emiliano Zapata. Nos es común, nos da identidad, y cuando nosotros estamos en la comunidad mexicana y nos identificamos como jalapeños,
te ha pasado seguramente a ti y a muchos del público, las palabras de elogio para nuestra ciudad siempre están relacionadas con el Museo de Antropología, con nuestra orquesta sinfónica, que en verdad tenemos que reconocer que es un patrimonio que tenemos los jalapeños en todo el país, porque es la orquesta de mayor antigüedad fundada y que está justo en los 90 años de su festejo. Entonces, todos estos elementos dan cohesión y deben de dar esa fortaleza para enfrentar las adversidades que se viven y que no son ajenas. Y creo que en cultura y tratando de construir una sociedad más fraterna, podemos enfrentar esas adversidades. Fíjate que es importantísimo para mí lo que señalas, porque muchísima gente, incluso que son de Jalapa, pero ya de una época más posterior, más grande la comunidad, pues desconoce porque no terminó la escuela, porque era muy aburrido aquello de la historia, pero en efecto no venimos del Pasto, y la historia de México incluye Jalapa, y la historia de Veracruz, decía por ahí alguien connotado, no se puede entender, la historia de México no se puede entender sin la presencia de Veracruz. Entonces, qué importante pues difundirlo y que la gente sepa y se sienta orgullosa, ¿no? Digo, América se universalizó en esa primera globalización a través del puerto de Veracruz y en Jalapa. Es decir, como tú lo señalaste, fue un paso obligado que le dio el rostro a esa población, que le dio una dirección en materia de hospederías, en materia de servicios, y que con el paso de los años se desarrolló en ella un punto en el que convergen todas las artes. Vivimos en una ciudad llena, por fortuna, de creadores de todas las disciplinas, en conocimiento, en la música, en el arte, en la literatura, en la escultura, en la pintura, y eso pocas ciudades de México lo tienen. ¿Y qué es lo que tenemos que valorar? Porque a veces pensamos que esa riqueza que nos rodea es común en el resto del país, y no es cierto, de verdad que no es cierto. Cuando estamos en otros estados que tienen sus grandes riquezas, también nos damos cuenta que somos privilegiados de vivir en Veracruz, pero sobre todo de vivir en Jalapa. Hemos buscado, particularmente en este programa, tener como entrada, después de la pausa, distinto tipo de expresiones musicales, algunas más clásicas, otras más conocidas, y luego se van a sorprender de una que otra más movida, más chavil. ¿Por qué? Porque nos interesan los jóvenes, porque al cronista le interesan los jóvenes, porque a los comunicadores nos interesan los jóvenes, porque queremos que vengan también jóvenes, queremos sumar. Yo sí creo en la buena combinación, en la buena articulación de experiencia con entusiasmo, con juventud. Nadie es mejor si no se ve, lo mejor es complementarse. Bueno, yo creo que ha quedado muy claro en los últimos descubrimientos o estudios educativos que el trabajo colaborativo es el que mejores resultados da, porque permite que se nutra el quehacer de las diversas vertientes que cada quien tiene, y en el caso de la Crónica en Jalapa, estamos trabajando así, con orgullo lo digo, somos uno de los escasos municipios en el estado de Veracruz que ha logrado articular la figura del Consejo de la Crónica, como lo tiene también Córdoba, en el cual una serie de especialistas de las diversas áreas del conocimiento participan en la programación, en la planeación, en las decisiones que se van tomando por la ciudad, y esto, bueno, hace muy plural. Yo quiero recordar con mucho respeto a un personaje de la cultura nacional, a Guillermo Tovar y Teresa, extraordinario hombre, quien tuvo la oportunidad de alguna ocasión de tratar, lo mismo que a don Rafael, y que, bueno, él llegó a una conclusión: la Ciudad de México es tan grande que una sola persona no la puede interpretar. Jalapa, guardando las proporciones, también requiere de una interpretación especializada de la parte de la arquitectura, de la parte de la antropología, de la parte social, de la parte de la tradición culinaria, de los alimentos. Es decir, entonces este tapiz de integrantes del Consejo de la Crónica fortalece sin duda alguna el trabajo que hacemos por la ciudad, y cuando a esto se suman, porque se han sumado, y se los agradezco infinitamente, muchas otras personas
con el ánimo de contribuir a enriquecer el conocimiento por Jalapa, y organizaciones y grupos que, por cierto, es numerosa la participación, bienvenida, eso es lo que queremos. Fantástico. Tenemos que tener todas las ventanas abiertas y todos los interlocutores, solo con una recomendación que yo sí me atrevo a hacer muy respetuosamente: la seriedad y la certeza que lo que comunicamos no desinforme, por el contrario, garantice certeza en la comunicación. Yo agregaría algo con todo respeto, que también haya un solo, aparte de un compromiso de seriedad, una prioridad de compromiso en todo esto, que es no llevar agua a molinos distintos. Porque hay grupos aquí en China, en todos lados hay grupos, hay colores, hay temporales políticos, y una crónica de un municipio, y sobre todo de la capital de nuestro queridísimo estado, es algo muy serio, como para utilizarlo, pretenderlo manipular. Yo así lo vería de entrada, sí. Y creo que es por eso importante los perfiles que ustedes elijan, para que, o sea, que sí esté abierto, porque creo que es importante que todo mundo se sienta asociado de la crónica, que no se sienta ajeno. Ya llegaron los cultos, a ver qué nos platican, sino yo puedo contribuir a que esto se cuide, ¿no? Sí, y mira, yo creo que es muy claro y es muy oportuno, por los tiempos que se vienen, dejar muy claro que el trabajo de la crónica en cualquier momento no está al servicio de ningún interés político. Así debe ser. Está al servicio de la ciudadanía, está al servicio de las poblaciones que nos toca relatar, como en el caso de Jalapa, al servicio de Jalapa y los jalapeños, porque es lo prioritario. Lo único que tiene un gran valor de permanencia es la grandeza humana que tiene la capital del estado, y esa va a seguir siendo la misma, se va a ir renovando desde luego generacionalmente, pero con la identidad de su casa, Jalapa, y esa parte sí a veces hace ruido, ¿no? Como tú lo apuntas, con grupos, organizaciones, pero tenemos que superar eso, ¿no? Y dejarlo muy claro: en el Consejo de la Crónica de Jalapa, y el cronista no está al servicio de intereses ni de partidos ni de grupos, está al servicio de la ciudadanía, y hoy afortunadamente y muy agradecido con un ayuntamiento que tiene una misma visión, la visión de servir a Jalapa y a los jalapeños. Eso es importantísimo. Cuéntame, ¿qué estás haciendo como cronista? Porque me hiciste favor de traer estos textos que son importantísimos. Yo estoy encantada. Los podemos, nada más como una breve repaso, aquí hay un texto sobre textos culturales. El programa del Consejo de la Crónica, pero el programa del cronista se ha enfocado en la memoria de Jalapa, en esa memoria en la que el trabajo es recuperar esto que hemos hablado ya, los elementos de identidad, las historias, las tradiciones, y reforzarlas desde luego con conocimiento veraz. Hace algunos meses o años empezamos a publicar un documento que se llama Textos Culturales de Jalapa, que estuvo circulando como una publicación del ayuntamiento. En él abordamos primero las razones por las cuales Jalapa converge en la cultura, porque hay una vocación cultural en Jalapa que no es casual, que viene de tiempo atrás, es decir, cuando nos paramos y nos damos cuenta que tenemos una institución educativa que tiene 175 años, cuando tenemos en Jalapa un libro incunable, que seguramente hubo más, cuando tenemos libros antiguos, cuando tenemos fondos bibliográficos muy grandes, nos dice que había una ciudadanía ocupada y preocupada por el conocimiento años atrás o siglos atrás. Esto, bueno, le da un destino a Jalapa, indudablemente a partir también, como decíamos, de esta gran fortuna de tener tantos creadores. Después, bueno, pasamos a la historia del Palacio Municipal, que era un pendiente. Normalmente en todos los municipios se conoce cómo ha evolucionado los edificios o el edificio municipal. En el caso de Jalapa hicimos un documento donde recreamos con unas ilustraciones extraordinarias cómo las viejas casas consistoriales, aquel alcaldía mayor que los españoles crearon con el concepto antiguo del ayuntamiento, establecieron en lo que hoy es el Palacio de Gobierno, el primer ayuntamiento de Jalapa.
y que ese Palacio de Gobierno que vemos del columnario es la sede del primer ayuntamiento de Jalapa. ¿De qué año estamos hablando, cronista? Bueno, estamos hablando que para 1580 ya había una alcaldía mayor que tenía una casa consistorial en ese terreno, en ese mismo predio. Lugar. Con el paso de los años, las reformas, vino la independencia, se crearon los primeros órganos de gobierno y utilizaron ese viejo palacio o esa vieja casa consistorial para establecer el ayuntamiento o el nuevo formato de gobierno. Pasados los años, cuando llega el general Enríquez, ya muchos años después, que trae los poderes de Orizaba a Jalapa, le pide al ayuntamiento que le ceda el palacio para el ejecutivo y entonces al palacio le construyen anexo un palacio municipal que sería la segunda sede. ¿Dónde estaba el convento? No, pegadito al palacio, lo que da al Parque Juárez, que era una propiedad privada, la adquirieron en ese entonces, 1885, y se pone ahí el ayuntamiento, en el que incluso hay fotografías en el balcón donde está don Francisco I. Madero haciendo la convocatoria para las elecciones democráticas del país. Después, su campaña por el sufragio electivo. En 1937 hay un sismo que lo fractura y el gobernador, que era don Miguel Alemán Valdés, decide reubicarlos y manda al ayuntamiento provisionalmente a la Casa de los Leones. Ahí esa Casa de los Leones que está en la calle de Lucio y que todos nos trae viejos recuerdos desde los ocupantes originarios, la formación ahí del Partido Comunista Mexicano hace muchos años y también de la Liga de Comunidades Agrarias. Y luego fue sede de un periódico, ¿no? También fue sede de un periódico de aquel entonces. Uh-huh. Bueno, había sido el Palacio Municipal hasta ya entrados los años 50 en que el gobernador don Marco Antonio Muñoz manda a construir el actual Palacio Municipal de la ciudad, que después tuvo una ampliación con el paso de los años al Callejón de Rojas. Esa es la historia de nuestro palacio y sobre todo rescatar que Antonio Medina Rivera, ese personaje que fue tan importante en la historia de Jalapa, es quien manda construir esa arquitectura columnaria del Palacio Municipal. Pero también hay otra historia que hemos compartido mucho con los jalapeños, que es nuestra ciudad a partir de 1791 fue reconocida por el rey de España, el último rey español en el que estuvimos vinculados en la Nueva España, como una villa. El pueblo de Jalapa, que era muy conocido como Jalapa de la Feria, por los 60 años de las ferias, ¿no? que venían las embarcaciones y llegaban al puerto y comerciaban en Jalapa. ¿No era la inversa? ¿No llegaban la nao de China a Bueno, la nao llegaba a Acapulco y lo que era todo lo de ultramar que venía de Europa llegaba por Veracruz. Se concentraba en Jalapa. Jalapa era el punto por decisión del rey Felipe V de que fuera el lugar donde se comerciara todo. Es decir, no se podía comerciar en Veracruz ni en la Ciudad de México. Era Jalapa el centro de operaciones para comerciar hacia el resto, pero también era un paso entre lo que venía de Asia, llegaba al puerto de Veracruz, pero pasando por Jalapa, ¿no? Qué extraordinaria ubicación geográfica, geopolítica y comercial. Que la universalidad de Jalapa está desde ese momento ya muy presente. Jalapa recibió del rey… Una cosa, perdón que te interrumpa, es que no alcanza el tiempo contigo. A ver, ¿cómo es posible que durante 60 años hayan de manera ininterrumpida llevándose a cabo las ferias comerciales más importantes, yo diría, que del continente americano en estos años? A pesar de todas las cuestiones políticas, de violencias, de azonadas y demás, ¿cómo fue posible conciliar? Porque era un país ardiendo. Sí, pero todavía para 1791 y atrás, entre 1720 y 1760, Jalapa tenía una estabilidad, tenía un ejército grande, porque recordemos que siempre estuvieron acantonando fuerzas militares con la idea de que algún día Inglaterra pudiera invadir el puerto de Veracruz. Entonces había esos esquemas de seguridad en una ciudad o en una población, porque no tenía rango de ciudad, que tenía todos sus elementos a favor. Claro, no fueron tan frecuentes las ferias, aunque son 60 años, a veces tardaban hasta 3 años para llevar a cabo la siguiente, pero bueno, todo eso le dio a la población la posibilidad
de cambiar de roles económicos, de dejar de hacer ladrillos, de dejar de hacer cerámica, de conocer de dejar qué pasaba en Oriente, y entrar ¿no? en el comercio, ¿no? Y entrar en esa vinculación y construir su iglesia, ¿no? Su iglesia, pues, su gran parroquia, que con el paso de los años habrá de convertirse en la iglesia catedral, ¿no? Entonces, todos estos elementos de cohesión son parte de una historia, pero que se fundamenta una vez que cae en crisis las ferias, en declarar a el pueblo de Jalapa como una villa, un rango jurídico, con 2 cédulas reales firmadas por rey Carlos IV, y que afortunadamente el ayuntamiento ha conservado y seguirá conservando como memoria del mundo, porque en el año 2016 la UNESCO y el Consejo Mexicano Memoria del Mundo las declaró Patrimonio de la Humanidad, Memoria de México para el mundo. Entonces, ese es un patrimonio. ¿Se ha pensado en exhibir las cédulas reales en algunas circunstancias y condiciones que no las ponga en riesgo? Sería un evento extraordinario a nivel nacional. Bueno, las exhibimos durante aquellos años en el Corredor Cultural Carlos Fuentes, en reproducciones digitales de muy fina calidad. Están en esta publicación, que están reproducidas las cédulas en todo su contenido, con unas reflexiones y unos propósitos de interpretar que las letras capitulares son pequeñas, pero están apaisajadas, y entonces lo que tratan es de representar un punto geográfico de Jalapa, y hemos hecho algunos intentos de interpretaciones apoyados con algunos planos de la época. Entonces esta publicación, digo, todavía es fácil de disponer de ella para que llegue. Todas las publicaciones son gratuitas. Y finalmente, bueno, aquí a la mano tenemos un recorrido por los murales que tiene la ciudad. Yo te decía hace un rato que después de la capital del país, después de Guadalajara, Jalapa es una ciudad donde tenemos una gran cantidad de pintura mural de artistas extraordinarios que le dan color, que le dan vida, pero que sobre todo fortalecen la memoria de quienes habitamos Jalapa. Dice un dicho, quien no tiene memoria no tiene historia. Así es. Y no podemos correr ese riesgo. Yo quiero comentar en especial, platícanos de él, a ver si quienes pueden vernos por redes sociales reconocen, veracruzanos, jalapeños, conocen quién fue esta figura emblemática en los días de nuestra ciudad. Fíjate que estamos cumpliendo 100 años del nacimiento de Juan Herrera Vázquez, un cargador de número en la sociedad, en la vida cotidiana de las ciudades de hace 50 o más de 50 años, 100 años. El cargador era un personaje muy importante en la actividad económica, era quien movía desde dinero en efectivo, transportaba muebles, transportaba personas, y hay que recordar que ya en el mundo mesoamericano los tamemes eran fundamentales en las vías de comunicación para llevar las cargas sujetas a través del mecapal. Ese mecapale que no ha cambiado mucho con los cargadores más contemporáneos, y que la carga está apoyada en la cabeza, una buena parte en la frente, y que don Juan Herrera es el último de una generación de cargadores de número. Esto es, era el número. Llamaban de número? El número era un registro, un reconocimiento que el ayuntamiento les daba para poder ejercer el oficio, pero que qué garantía había de todo ello, que eran hombres honrados, honorables, a prueba cabal, ¿no? Entonces, para 1919 tenemos un registro de 55 cargadores. Caramba. Con nombre y domicilio, que afortunadamente alguien relató en aquel entonces. Así es. ¿Dónde lo podemos? Aquí está. Aquí. Y entonces, bueno, nos hemos dado ahora la tarea de recuperar en un trabajo gráfico la vida de Juan Herrera, porque además de Juan Herrera, en el oficio de cargador que lo desempeñó con gran honradez, también es un hombre que trasciende la memoria de Jalapa, porque es un hombre intelectualmente culto. Es que era un hombre excepcional, que tenía un espíritu musical, pero un oído extraordinario, porque siempre tuvo inspiración por la música de concierto, a la cual él se va a destacar desde los tiempos de don Juan Lomán
en la vieja banda sinfónica, de acompañarlo, de que además de que cargaba con los instrumentos, se quedaba a escuchar las interpretaciones musicales, que él mismo se dio la tarea de nutrirse de bibliografía de la vida de los músicos más famosos, su consentido Beethoven, entre muchos otros, y que podía hacer verdaderas disertaciones, ¿no?, en torno a la música, como lo reconocen los propios músicos de la orquesta en su momento, con las conversaciones que tenía con los directivos o directores de orquesta, que lo hacen un ser excepcional, pero un ser del que queremos ahora tener muchos. Tenemos que recuperar la honradez, la inteligencia y la capacidad de hombres que nos brinden confianza. Lo importante es que todo mundo le demos entrada a esta posibilidad de cuestionarnos que ofrece la crónica encabezada por el maestro Espino Jara. Estábamos hablando de las publicaciones, o sea, no han estado hablando entre cultos, han estado trabajando y han estado haciendo un montón de cosas importantes que nos van a permitir valorar lo que ha sido nuestro pueblo, nuestro amadísimo pueblo. Para terminar, después de hablar de Juanote y de la recuperación de valores éticos, de valores personales, que tanta falta nos hace, ¿no? Nos urge encontrar de verdad estereotipos y modelos tan dignos, tan honorables como Juan Herrera, y Juan Herrera es la particularidad porque destacó en la música, porque su inteligencia lo llevó a otros planos, pero toda esta gama de cargadores, porque déjenme compartirles, y yo invito al público que quien esté genéticamente relacionado por herencia con alguno de esos 55 cargadores, nos llame y nos diga, mira, ¿sabes qué? Yo soy, porque bueno, hemos encontrado a muchos, no muchos, lamentablemente, pero sí a algunos de los cargadores que compartieron esta tarea tan importante en Jalapa y que aquí los relacionamos, los nombres, los números que tenían, las familias que con orgullo, con mucho orgullo, recuerdan al abuelo, recuerdan a su pareja en algunos de los casos, de una dama hermosa que tiene más de 90 años, pero que nos platica todas esas historias tan emocionantes de cómo era ese Jalapa en el que todo mundo se conocía y en el que había una confianza absoluta en estos hombres. Entonces, espero que alguien nos diga, yo soy nieto del cargador número 1 de Jalapa, ¿A dónde ¿no? te pueden llamar? ¿Cómo se pueden Yo comunicar? tengo un correo electrónico que es muy sencillo, cronistadejalapa@hotmail.com. Cronista de Jalapa con X, como debe ser. Claro. cronistadejalapa@hotmail.com. Dime una cuestión, Crónicas de Jalapa. Platícanos de esta otra publicación que trae por ahí las araucarias. Bueno. El Consejo de la Crónica en Jalapa se formó en el año 2000 en la primera versión, de la cual muchos de los miembros actuales siguen formando parte. Pasaron los años, se dieron algunos acontecimientos, no de muy grato recuerdo, pero lo que sí se valora es que se dejaron 9 publicaciones hechas por investigadores muy serios sobre la historia de Jalapa, que hoy lamentablemente pues es difícil encontrar porque el tiraje no era muy grande. Esas 9 publicaciones nutren de conocimiento y con el paso de los años se siguieron haciendo otros trabajos hasta que llegamos a esta versión, que es una versión moderna de la historia, arte y cultura de Jalapa, que presentamos también hace un par de años, que estuvo circulando en la ciudad, donde varios de los miembros del Consejo, como Gilberto Bermúdez Gorrochotegui, Elisa Raskin, Sabino Cruz, tu servidor, y Enrique Salmerón, trabajamos temas para poder integrar la historia de Jalapa en una unidad y dar novedades. Esta revista que tiene en la parte posterior una fotografía inédita, colaboración de Carmen Boom Canovas, donde está lo que es el Parque Juárez, la catedral que todavía es de Texas y que obedece todavía a una arquitectura muy antigua, como un documento inédito donde nos dice que don Vicente Guerrero fue benemérito y gobernador del estado de Veracruz, porque eran parte de arreglos en aquellos años, en 1828, pero que es un documento extraordinario. Fantástico. Y que en la portada, bueno, viene una ciudad de postal, ¿no? En donde vemos la techumbre en tejas de la catedral y las incipientes araucarias
que hoy día forman parte del imaginario de la identidad de Jalapa también, aunque no sean plantas endémicas de México. Lo cierto es que para Jalapa ya es un elemento que le da fortaleza y que la reconoce en el país. Yo tengo una araucaria en un jardincito que tengo aquí en Jalapa y bueno, me siento como feliz. Pavo real. Dime una cosa, bueno, son las mismas que están en el Parque Juárez, desde esta época. Desde esa época, bueno, algunas, pero bueno, tenemos la más emblemática, la que está justo en la esquina del Parque Juárez con Enríquez y la entrada al viaducto, que es la más antigua, sí, ¿no? Monumental, no, bellísima, sí, sí, emblemática, como la quiso representar el escultor en la entrada de Veracruz, ¿no? Que la tenemos ahí en una versión metálica, estética, que guardando las proporciones, pues también es identidad. Vamos a preguntarte otra cosa. Cuando hablamos por teléfono y que de forma muy generosa y muy accesible aceptaste acompañarnos esta noche, platicamos brevemente sobre para dónde va una crónica que se respete y que tenga pues posibilidades de sobrevivir a los esfuerzos de una administración de crónica. Y tú hablabas de hacer escuela. ¿Qué proyectos tienen? ¿Qué programas tienen? Y dentro de esto, ya me dijiste que está abierta la participación ciudadana, pero si hay algo muy concreto, pues yo estaría encantada de que te pudiéramos permanentemente estar, bueno, difundiendo, promoviendo lo que hace la Crónica de Jalapa. Fíjate que a partir de la idea de que la ciudad ha ido creciendo exponencialmente, yo me siento, por ejemplo, muy contento de tener una persona homóloga en la crónica en el barrio de San Bruno. El barrio de San Bruno tiene su propio cronista y eso en verdad que es un valor extraordinario. ¿Eso no pasaba? Que eso ha venido pasando recientemente, es decir, hay una persona, un maestro que se ha dedicado a hacer el estudio de su barrio con mucho corazón, con mucha buena fe, y esto, bueno, permite entonces que el trabajo que uno hace por la ciudad pueda ser compartido así. Y yo quisiera ver al término de un periodo de tiempo que tuviéramos en todas las colonias de Jalapa un cronista del barrio San José, un cronista en la colonia Revolución, un cronista, no sé, en el Naranjal, un cronista allá en las colonias más alejadas de la ciudad, porque en todos hay una historia que contar. Hay historias de vida que compartir y como decíamos al principio, todo ese engranaje hace un conocimiento pleno de la ciudad y nos da identidad. Entonces, bueno, el trabajo apunta a que podamos lograr en un tiempo razonable, insisto, contaminar al público de este interés, porque de esa manera nos vamos a nutrir y vamos a hacer un modelo de desarrollo en la crónica, y entonces no vamos a depender de que haya un cronista para interpretar una ciudad como es Jalapa, con esta maravillosa diversidad, sino que todos colectivamente arropemos el trabajo y el conocimiento de nuestra ciudad. Ahora, qué importante saber cuánto dura el periodo como cronista, el ejercicio de titularidad de la crónica, porque es muy importante tener cierto margen de tiempo para ver que los proyectos maduran, se consolidan. Si llegas y ya te estás yendo, pues luego no se puede ver. Cuéntanos. Bueno, mira, originalmente la crónica en tiempos antes de 2007 era una tarea que muchas personas abrazaron con mucha emoción, mucho cariño, pero era un trabajo honorífico que se desempeñó en muchos lugares con muy buena fe y con mucho éxito en muchos sitios. A partir de esos años hay una reforma sustancial que es muy importante, que no la hay en todo el país, en la cual el cronista se integra en la ley orgánica del municipio libre como una figura a la estructura municipal. Deja de ser aquella persona de buena fe aislada del municipio, aislada en la estructura, se integra como parte de la municipalidad y entonces, bueno, la propia ley le da obligaciones, derechos, pero también le marca un periodo de tiempo. Desde ese año el periodo de tiempo era por 3 años y dice la propia ley que cuando termine ese periodo y la evaluación que haga el cabildo, que es la autoridad
sea favorable, se te puede ratificar por un periodo más, que es lo que ha sucedido en un servidor. Es decir, presentamos nuestro trabajo que ha sido evaluado, como 3 años como cronista en el primer periodo, y ahora el pasado viernes el Cabildo en sesión se pronunció a favor de, valoró el trabajo que hemos hecho, insisto, es un trabajo colaborativo con el Consejo de la Crónica, no es a modo personal, no es proyección personal, es el trabajo por la ciudad, y en ese sentido yo agradezco mucho las palabras del alcalde, las palabras de los señores regidores que nos ratificaron nuevamente como cronista, pero hoy la ley sufrió una modificación, tuvo una modificación a iniciativa de algunos grupos hace algún tiempo y que en este momento se aplicó, que es un periodo de 10 años. Yo creo que es muy bueno, pero a ver, yo hago una pregunta. Y si no gusta lo que estás haciendo a la autoridad, ¿de qué manera, si ya estás teniendo un apoyo dentro de la estructura, eres parte de la estructura, cómo se garantiza cierta autonomía o total autonomía? Bueno, yo creo que el Consejo de la Crónica, en el caso de Jalapa, el alcalde ha sido muy respetuoso y ha expresado siempre con mucha libertad que hay una autonomía de este órgano que es coadyuvante en el quehacer del ayuntamiento, pero creo que también nosotros tenemos una obligación moral con el ayuntamiento de informarle qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, pero lo más estratégico e importante, invitarlos a participar, claro, a que sean parte de este trabajo y desde luego también aceptar en ellos, como algunas regidoras lo han planteado, propuestas que lleven a que podamos tener esta vinculación estrecha, esta evaluación permanente de lo que hacemos, para que todos estemos de alguna manera en una misma línea de trabajo y podamos evaluar periódicamente los resultados que se dan. Yo creo que es muy, muy importante. Veo que todo está ahí y que si hay algo que hace falta es articularlo. Gente capacitada tiene nuestro estado, gente académica muy importante, gente que valora, gente productiva, y de pronto al crecer lo que puede faltar es mayor acercamiento, y para eso está la crónica, que nos convoque, que nos llame. Los jóvenes con los niños están actuando de alguna forma. Fíjate que recibo invitaciones con cierta frecuencia para visitar escuelas, en donde la dinámica es diferente, la dinámica es maravillosa, entrar en el imaginario de los niños para poderles explicar la ciudad en la que viven, los hechos históricos y las leyendas, los cuentos, porque la crónica tiene, creo que, 2 aristas muy importantes: lo que es el estudio académico, lo que es el estudio serio, formal, los datos duros, el conocimiento, y por el otro lado, el cuento, la historia y la leyenda, la historieta. Y la leyenda es una parte sustancial que también los cronistas debemos ser muy cuidadosos de no fusionar uno con lo otro, porque entonces tergiversamos el conocimiento. Y se pierde darle seriedad, su lugar, ¿no? darle su lugar a la leyenda, al cuento, a la llorona en Jalitiga, al grito en el callejón de Jesús te ampare, y eso, bueno, claro, llena mucho fascinante. la imaginación de nuestros niños, pero más que la imaginación, los hace sentirse jalapeños, porque también ellos te cuentan historias y te cuentan leyendas. Oye, pues es fascinante lo que haces, qué gusto que hayas estado con nosotros. Estamos terminando ya nuestro programa, vamos a despedirnos, agradecerle al público. ¿Quieres dar un mensaje final, cortititito? Pues convocar a todos los habitantes de Jalapa a que hagamos este trabajo colaborativo de rescatar nuestra identidad, de rescatar nuestra memoria, porque de verdad somos privilegiados de vivir en esta capital de Veracruz y es un orgullo tener ciudadanos como los que tenemos. Yo creo que fortalecer a Jalapa es fortalecernos a nosotros mismos. Entonces, es una buena ecuación. Mil gracias, Vicente. Gusto. Gracias, amigas, amigos. Al equipo técnico, muchas gracias. Nos vemos prontito.